Bueno, hoy tenemos un directo muy especial. Muchas veces es cierto que em, igual parece que me repito, pero los invitados que vienen están especialmente seleccionados y hoy me hace especial ilusión presentar a mi invitado porque además de ser alguien em, muy especial y muy sabio en la temática que vamos a hablar, muy experto. También es uno de los colaboradores de Vidas en Positivo, es uno de los colaboradores de mi equipo, aunque él también ejerce su labor profesional de manera independiente, pero lo tenemos en Vidas en Positivo y es una gozada porque veo el efecto que puede producir, que produce en pacientes con los que trabajo. Bueno, sin más voy a adentrarme porque vamos a estar aquí como cosa de 40-45 minutos y le voy a presentar. Mi invitado de hoy es experto en psiconeuroinmunología. Imaginaos el concepto, muchos de vosotros a lo mejor estáis familiarizados. Es un concepto a día de hoy bastante de moda para las personas que trabajamos con la salud, sobre todo con la salud integral, con ese concepto de 360, con esa concepción mente-cuerpo. Es un concepto para mí bastante novedoso que se haya, como digo yo, pues empezado a difundir, aunque vengo con él desde que era pequeña. Esto es algo como que digo yo, he crecido con ello. Mi invitado es naturópata de formación, también es enfermero, es graduado en enfermería y ejerció de enfermero en concreto con salud mental durante bastantes años. Es experto en psiconeuroinmunología, es experto en nutrición. Mm, Ha sido fundador y director del IEN, que es el Instituto de Estudios Naturales, y yo lo definiría como un entusiasta, investigador continuo de la salud integral. O sea, es una persona que es coherente absolutamente con aquello que realiza también profesionalmente. Él es Fernando Aparicio y lo voy a ir a buscar ahora mismo para que podáis disfrutar de este ratito de entrevista. Deciros a todos que el directo queda grabado, que va a quedar en mi perfil, que luego lo subiremos al canal de YouTube, que quedará un poquito más editado. Y sin más, pues vamos, otra cosa, los que tengáis preguntas para Fernando, aquí abajo hay un bocadillito con un interrogante, ahí podéis hacer la pregunta y yo a lo largo de la conversación les puedo pinchar y las puedo preguntar para que tengáis la contestación del profesional. Gracias, Paula, que está aquí Paula. Voy a por ti, Fernando. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Ha sido una maravilla escuchar tu presentación con tanta ímpetu y tanta emoción. Y sí que es verdad que desde que nos conocemos, pues hemos compartido momentos muy bonitos de saber de dónde venimos, de tu historia también, de tu familia dentro de la medicina natural, ¿no? Y de cómo yo he llegado a la medicina natural y que hoy tenemos mucha sincronía y mucho que aportar también al público. Qué maravilla escucharte, la verdad. Yo cuando conocí a Fernando, de esas cosas que te parece que es familia, que le conoces de toda la vida, pues así es. O sea, que le puedes estar una tarde entera hablando con él, le puedes contar cualquier cosa porque no se va a sorprender y es tremendamente humano y cercano. Pues así me sentí y de hecho, vamos, le quiero tener absolutamente cerca profesionalmente todo el tiempo que pueda. O sea, Fernando, ¿algo que quieras decir de la presentación que he hecho? ¿Algo que quieras añadir? Porque he sido como escueta, algo que tú quieras añadir No, tuyo, creo que profesional o está, personal. creo que está bastante bien. Creo que tener la idea de que bueno, el perfil profesional parte de la enfermería que queda ya atrás hace mucho tiempo de la psiquiatría, que conozco la medicina natural que me revoluciona la vida y me revoluciona la profesión. A partir de ahí hay muchas corrientes dentro de la medicina natural, tanto de alimentación como energéticas o bioquímicas. A partir de ahí, pues mucha nutrición, la PNI o la psiconeuroinmunología y mi dedicación clínica profesional a las consultas con especialidades en inmunología, metabolismo y ginecología fundamentalmente, donde pues trabajo con Ana en Vidas en Positivo y con Instituto de Estudios Naturales, donde coordino un máster en salud hormonal y ginecología natural, que es también pues una pasión la docencia. O sea, fundamentalmente creo que con esto todo el mundo me tiene colocado. Vamos, o sea, aquí entre nosotros, casi nada. O sea, así como el que te lo cuenta, ¿no? En plan,
Bueno, yo te cuento que estoy especializada en salud hormonal, en todos los temas que os pasa. Hoy lanza un post de esos brutales de miedo, angustia, ansiedad, que sepáis que todo está relacionado con las emociones y con lo digestivo. Y yo digo, bueno, vamos a decir que esto también se puede tratar porque es que él sabe muchísimo y te lo cuenta así como, bueno, pues si esto es acompañar al cuerpo, tan como debería ser, ¿no, Fernando? Claro, es que la idea es que, tal y como yo he aprendido la medicina antigua, la medicina ancestral, la he aprendido de una manera muy orgánica, una manera muy como se da en la naturaleza, y es cuando tú acompañas al proceso a favor del proceso, es mucho más fácil que hacerlo en contra, ¿no? Entonces, cuando entiendes la biología, cuando entiendes cómo funcionan los diferentes sistemas corporales y sí, la fisiología como tal, pues ir a favor es mucho más fácil que hacer cosas raras o intentar inhibir o reprimir muchas de las situaciones que se dan en el cuerpo. Entonces, creo que por eso, para mí, el trato con la clínica y con el paciente intento que sea muy solvente, muy sostenible y muy solvente para el paciente y que no sea algo arduo, difícil de mantener, difícil pues, de asumir, ¿no? Que la naturaleza no es así, yo tampoco he aprendido la medicina así y lo que valoro de mi consulta en parte también es esa accesibilidad a que el usuario pueda llevar una vida saludable o pueda salir de una patología de una manera más o menos solvente, más o menos fácil, digamos, ¿no? Pues claro, porque ahora vamos a lo que nos ocupa, es decir, yo me dedico a la salud mental, tú te dedicas a la salud integral. Realmente al final la gente cuando está aquí nos escucha eso porque es profesional de esto y le interesa, porque tiene algún padecimiento, porque tiene algún familiar con algún padecimiento, porque tiene curiosidad en mejorar, porque cada uno tiene su pequeño dolorcillo o su pequeño interés o su gran interés. Y claro, esto es lo que nos ocupa aquí ahora que estamos hablando con Fernando Aparicio, muy interesante. Y lo que yo quería decirte es, habrá gente que nos escuche que no esté familiarizada ni siquiera con la naturopatía. Ten en cuenta, claro, mi canal es de salud mental. Entonces, podemos hacer un breve recorrido. Primero, sabemos que lo que te trae aquí, como dices tú, es tu vocación por la salud, empezando por ser enfermero en salud mental y a partir de ahí te cambió la visión, el encontrarte con la medicina natural. ¿Qué supuso para ti la medicina natural? ¿Y qué es la naturopatía? Si lo podemos comentar un poco. Bueno, para mí la medicina natural supuso, primero, sinceramente, como entrar en la clandestinidad, porque en aquel momento era como casi un poco clandestino estudiar medicina natural, ¿no? Era como Fernando, ¿qué año? solamente, Perdona, ¿qué año? pues hablamos del 2001, hace 20 y algún año. Fíjate. Sí, o sea, yo era muy joven, yo tenía 20 años prácticamente. Entonces, era todavía como algo muy desconocido, algo muy en blanco y negro, ¿no? Y me supuso tener que sumergirme y tener que investigar en algo que era muy desconocido. Mucho libro muy antiguo, mucha cultura, mucha filosofía, dependiendo si Oriente o Occidente, ¿no? Mucha investigación y una mirada que es apasionante, que es no mirar únicamente la patología, sino mirar las causas de la patología, mirar los mecanismos que se ponen en marcha, mirar la biología y mirar la filosofía, ¿no? Y con filosofía y biología participa mucho la naturopatía. Entonces, son herramientas naturales, herramientas que están en la naturaleza, que puede ser el alimento, puede ser el agua, puede ser la planta, puede ser la respiración, puede ser el ejercicio, puede ser la meditación, infinitas, energéticas, bioquímicas, estructurales, pero siempre con una filosofía y con una dirección concreta en la terapéutica, en la clínica, ¿no? Entonces, a mí me supuso esa mirada. Yo creo que con eso también queda como un poco definido qué es la naturopatía, porque es súper complejo de definir y súper grande de definir, ¿no? Pero es el uso de métodos naturales en pro de la salud y en pro del ser humano a favor de su movimiento, por así decirlo, ¿no? Qué bonito. Em, sí, Y es que además, fíjate que siendo tan llano como lo has contado, es decir, filosofía, antropología, nuestro origen, el origen del problema, nuestra biología pura y dura, pues suena mucho al juramento hipocrático, es decir, suena mucho también a los médicos antiguos.
exacto. Realmente la naturopatía bebe de la fuente de Hipócrates, de Pitágoras, que era un excelente científico, de Paracelso, de un montón de medicina china de Oriente, medicina ayurvédica, bebe de un montón de fuentes que luego está la capacidad de cada uno de poder integrarlo y llevarlo a cabo en la consulta, ¿no? Y la psiconeuroinmunología, que no es una naturopatía como tal, es otro nombre, pero no deja de hacer esto de otra manera, de una manera como más científica, menos ancestral, por así decirlo, menos tradicional y más científica, pero la psiconeuroinmunología o la PNI, que también se suele decir este nombre, pues nos habla es la rama, de así decir, de la medicina que estudia la interacción entre sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema metabólico, y ahí el digestivo también participa. Lo mismo que hacía la medicina natural con una mirada holística, lo hace también la PNI con una mirada más exclusiva a estos sistemas que he dicho, a los tres sistemas fundamentales que serían nervioso, inmunológico y metabólico, pero también con una mirada muy, muy holística y que es también lo que contigo, Ana, pues estamos trabajando, ¿no? De cara a entender que la neurología forma parte y la psicología forma parte de todo un sistema integrativo también. Yo siempre digo, y ya lo hemos hablado, que no se puede separar lo que ya está unido. Es decir, el ser humano es que es imposible, por más que quieras, de hecho, los propios médicos con los que nosotros también colaboramos, médicos occidentales, ¿no? Los que tienen la carrera de medicina más convencional, em, se dan cuenta de las limitaciones que hay porque cuando mandan una medicación para el corazón afecta al riñón, cuando el hígado tiene que hacer algo tira del páncreas, y me lo estoy inventando, pero que los órganos están totalmente relacionados, todo está unido. Hemos visto al nervio, famoso nervio vago que afecta a todas las vísceras, que depende tanto del estrés, perdonad. Entonces, no podemos separar lo que está unido y además nosotros no solamente somos un cuerpo, sino que somos un cuerpo en relación con un entorno. Es que el entorno forma parte, esa interacción, ese vínculo con las personas y con el entorno, con la alimentación, con lo que tienes, con lo que respiras. Y esto ahora Fernando nos va a contar más, que nos aclara qué es la PNI. Pero fíjate, Fernando, que yo tengo la sensación de que la naturopatía fue tan criticada por no tener aval científico, ha sido tan desplazada por asociarse al oscurantismo, a cosas que no, que te van a hacer mal, que vienen de la brujería, ¿no? O sea, ha estado tan ahí que yo creo que la PNI dice, sí, vale, yo voy a hacer algo muy parecido, pero yo me voy a servir y me voy a nutrir de investigación. ¿Tú qué crees? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y lo han hecho bien, ¿eh? O sea, yo soy crítico con la PNI en ocasiones porque me parece que nos ahogamos en papers científicos, ¿no? Y que nos olvidamos, a veces se puede olvidar fácilmente del paciente de esta manera, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de la medicina natural, pues también había una falta de regulación, hay una falta de regulación, no está claro qué es medicina natural, qué es naturopatía, a partir de ahí hay como un jaleo bastante grande a nivel parte científica, parte no científica y más o menos profesionales, y la PNI ha intentado desmarcarse cogiendo solamente la parte que tiene comprobación científica, cosa que está bastante bien y que lo valida como tal, como nombre, y que esto no quita, por supuesto, que todo el resto de cuestiones que a lo mejor todavía no están validadas científicamente, como hasta hace poco no estaba validado, muchas de las cosas se siguen validando con el paso del tiempo, ¿no? Y que hay corrientes dentro de la naturopatía que a lo mejor a día de hoy pues no encajan dentro de la PNI, pero cada vez van encajando más porque se empiezan a ver más descubrimientos y van encajando. Son muy cercanos realmente, mirada más técnica una que la otra, mirada más técnica la PNI, pero sí que la PNI ha cogido gran parte de la medicina natural con ese exponente de científico, digamos. Pues yo, la verdad es que lo que tú dices a veces se puede volver un poco reduccionista, no nos olvidemos nunca, esto lo hablamos nosotros mucho, de que también el paciente requiere, ¿no? De cierta intuición, de esa investigación personal en su vida, en su historia, en su epigenética, en sus memorias, en sus antepasados, ¿no? En la parte que también trae, pero es cierto que yo creo que es un plus, porque a la razón hay que darle de comer. Entonces es un plus no tirar de la creencia tanto a lo mejor y sino irnos a una evidencia científica, que yo como científica os diré que la evidencia científica
en ciencias de la salud son probabilidades. Esto no son ciencias exactas, Exacto. son probabilidades. Es decir, es un número con una fiabilidad. Y puede que algo sea científicamente demostrado, pero tenga una fiabilidad no muy alta. Y entonces sí, es ciencia, pero va a haber siempre gente que sea la excepción de la regla. No sé si estás de acuerdo conmigo, Fernando, pero vamos, yo lo he visto en todas mis investigaciones, desde neuroimagen, con matemática, con estadística, con cuerpo, con de todo. He visto que siempre hay veces que no se cumple. Es que tenemos, pues, ha llegado un momento en el que empezamos a tener un problema con esto, porque claro, hay paper, hay estudios científicos donde hablan de, bueno, pues no sé, de la importancia de tal vitamina para que no suceda tal patología. Y está comprobado, un estudio publicado en una revista científica de mucho peso. ¿Sí? Y sí es cierto, esto es cierto en un estudio científico, pero esto llevado luego a un paciente en una consulta es una cuestión de probabilidad, tú lo has dicho. Y hay pacientes que vienen hasta aquí arriba de estar con terapeutas con muchos papers científicos, pero no le funciona. Y esto nos lo comemos constantemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los estudios científicos, porque si por estudio científico es cualquier vitamina que haya ahora mismo al alcance de cualquiera es súper, súper, súper necesaria que esté suplementada. Y eso tampoco es de esta manera, ¿no? Entonces, nos encontramos en ocasiones pacientes que vienen sobrepasados, por así decirlo, de la importancia de todo lo que hay en la vida para estar en salud. Y sí es cierto que es muy importante, mucha rutina, muchos vitaminas, macronutrientes, micronutrientes, pero que hay algo más, y es la dirección que toma eso en tu vida y la contextualización que tiene eso en tu vida dependiendo qué tipo de vida tengas, si tienes patología, si no, etcétera. Y eso es donde se calcula la probabilidad. Porque desde el paper científico como tal, Ana, tú lo has dicho, puede ser que sea simplemente un vacío para ese paciente que no le aporte nada, ¿no? De hecho, lo vemos en pacientes, ya sabéis que la psiquiatría y la psicología son cosas que todavía muchas de ellas no se pueden medir, porque tú no puedes saber interiormente, no puedes medir el grado de depresión de una persona, lo tienes que medir por las cosas que te dice y por las cosas, cómo se siente y por las cosas que hace en su vida. Pues así muchas cosas de la salud mental, y claro, en esto también está un poco esa sensibilidad del terapeuta, sus conocimientos, su trayectoria para poder leer correctamente al paciente, palparle, sentirle y indicarle quizás lo más adecuado, porque ante similares patologías, luego muchas veces los tratamientos son diversos, pero no quita que si sabemos que un porcentaje muy elevado, y esto es lo bueno de la psiconeuroinmunología, y es un porcentaje muy elevado, mejora con determinados patrones, hábitos o suplementaciones. Y ahora vamos a eso, Fernando, y yo te pregunto, exactamente ya lo has dicho, pero ¿qué es la psiconeuroinmunología? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Por qué esta revolución? Bueno, la psiconeuroinmunología es una, como digo, es una rama de la medicina donde tiene muy en cuenta la interacción entre los tres grandes sistemas, los tres sistemas principales del organismo, que es el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema metabólico. Y desde aquí, cualquier tipo de patología o cualquier tipo de disfunción se genera por una mala coordinación o una mala gestión de estos tres sistemas, ¿no? Entonces, la PNI se basa en esto, es una corriente más o menos moderna de los últimos, digamos, 10 años aproximadamente, un poco más, y que surge por esta necesidad también por un lado, de hacer un tipo de medicina científica que no sea mecanicista, ¿no? E ir hibridando parte de la medicina natural o parte de la medicina más biológica en una corriente como esta. Para mí es una medicina muy, muy, muy importante porque sí que es cierto que hay una realidad y es que el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el metabólico participan en absolutamente cualquier tipo de disfunción que tenemos en el organismo. Y no solamente en disfunción, participa en cualquier tipo de gestión que tenemos en el organismo. Es decir, conducta, energía, fuerza, dopamina, digestión, estreñimiento, hormonal, fertilidad, tiroides, todo esto siempre, siempre está vinculado al sistema inmunológico, está vinculado al sistema nervioso y está vinculado, por tanto, al sistema metabólico. Pensad que el sistema metabólico, para quien no lo sepa, es el sistema de producción
y también un poco de reparto de energía, por así decirlo, ¿no? Entonces, Ana, en todo esto es cuando también tú como científica y como psicóloga en vida en positivo, es como, joder, si es que esta parte tiene que estar sí o sí dentro de una terapéutica, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de una terapéutica porque para mí, como terapeuta, es fundamental que alguien pueda tratar la parte psicológica de muchos pacientes entendiendo que esa parte psicológica tiene una afectación en una parte física siempre. Y no es una cuestión psicosomática, que eso es otra película, sino que tenemos que entender que el sistema nervioso va a participar en cualquier tejido del organismo de una forma directa. Y esto es una cuestión ya que es el ABC de nuestro trabajo también. Es que es increíble cuando realmente te das cuenta que nosotros como seres humanos no solamente somos pensamiento ni somos conducta, sino que nuestros órganos están entre ellos interactuando. Nuestro cuerpo sabe antes que la razón se haya dado cuenta de cosas. Esto también lo lo sabemos desde la neurociencia. Y yo me doy cuenta muchas veces en la consulta, que esto lo hemos hablado muchas veces Fernando y yo. Por eso Fernando se ha incorporado al equipo de Vidas en Positivo por lo que yo observo, lo que yo he visto en mi vida, lo que yo he visto en mi vida profesional, lo que observo en los pacientes, la mejoría que se da cuando el tratamiento es integral. Cuando hablamos de integral, hablamos cuando el tratamiento es mucho más completo en un 360, es decir, cuando se aborda la parte biológica, cuando se aborda la parte de alimentación, la parte de descanso, la parte de sueño, la parte del metabolismo, la parte endocrinológica, la parte inmunológica, es decir, cuando esto se tiene en cuenta, que justamente no es mi especialidad, la de Fernando, pues en casos de gente pues con trastorno depresivo muy estancada, en casos de gente con trastorno digestivo que hacen que tampoco rindan bien, que no se concentren, en niños con TDAH, adolescentes, en personas que no saben qué les está pasando y que tienen una fuga energética. Continuamente hay gente que se pone enferma, que tiene el sistema inmune, alergias continuas, incluso en trastornos del sueño. Es decir, es que puedo hablar de, de un gran cuadro, ahora le voy a preguntar a Fernando, y nos damos cuenta cómo cuando se ejerce un tratamiento de este tipo, el motor empieza a arrancar y es algo absolutamente milagroso. Fijaros que yo también trabajo con personas que tienen medicación psiquiátrica o medicación a nivel neurológico, no la mayor parte, pero sí un porcentaje, hablaremos de un 20% de mis pacientes que necesitan medicación en algún momento de su vida o algunos de manera crónica. Bueno, pues hay personas que no quieren medicación y no hay manera. Entonces, cuando también hacemos esto como alternativa o incluso en paralelo con la medicación para reparar un poco la descompensación que se puede producir a la que solucionas otra cosa, porque a veces las medicaciones te ayudan a una cosa y descompensan otra. Um, ¿Cómo observo yo la intervención de Fernando y lo que sé por toda mi experiencia personal y profesional? Yo es que vengo de cuna, de familia que trabajaba ya en esto. Mi padre ha trabajado toda la vida con esta concepción y cómo siempre hemos visto que el ser humano empieza a mejorar a un nivel muy significativo. Aquí sí podríamos hablar de diferencias significativas si hiciéramos la estadística. Fernando, tú con respecto a esto, ¿qué podríamos abarcar desde la PNI? O sea, ¿qué cosas te encuentras tú? Porque has dicho cosas muy importantes, has dicho infertilidad, yo he dicho temas de concentración, de atención, problemas digestivos, temas de intestinos muy débiles con cierta permeabilidad, las famosas disbiosis, pero también hemos hablado de gente que tiene, imagínate, tengo pacientes con cistitis recurrentes que no pueden tener relaciones íntimas adecuadamente. Tengo también personas que en cuanto comen no saben el qué, tienen diarreas, malestares estomacales, es decir, hablamos de gente que de repente se le ha quedado la energía en los pies. Y a veces decimos todos, bueno, es una depresión, es estado emocional. Y a veces viene de otro lugar. Porque yo te digo, creo que un tipo de depresión, creo que vamos a empezar a distinguir los tipos de depresión. Y uno de ellos creo que va a ser definido como un trastorno intestinal o metabólico. No sé qué piensas de esto, pero te he hecho dos preguntas, ¿eh? Perdona. Tranquila. Pues mira, con esto último que dices, creo que hablé contigo la última vez de que ahora ya se ha publicado por primera vez informes que demuestran que hay depresiones que no son trastornos psicológicos como tal, sino que son más trastornos inmunológicos. Es decir, que la depresión puede ser
de causa inmunológica. Y esto hay que entenderlo, es un poquito fisiológico, pero hay que entenderlo. Y hay que entender que gran parte de la patología crónica a la que nos enfrentamos en esta sociedad en este momento, donde vivimos más tiempo, pero también enfermamos durante más tiempo, ¿no? Y hay unas gráficas alarmantes de todo, de diabetes, de Alzheimer, de Parkinson, de tiroides, de digestivo, ¿no? Es como muy alarmante y en el tiempo muy mantenido. Tenemos que entender que la mayoría de las problemáticas de esas patologías son problemáticas inflamatorias y que cuando hay una inflamación de fondo en el organismo, todo es muy caro de mantener, entendeme, todo es muy caro de mantener, quiero decir, hace falta mucha energía para mantener eso. Y la energía en el organismo es limitada, ¿no? A partir de ahí, la reorganización de los sistemas, pues en cada uno va a ser de una manera diferente. Se agotará, por así decirlo, el recurso energético o el sustrato energético para la fertilidad en algunas mujeres o para la menstruación. En otros casos será para el tiroides y en otros casos puede ser otro órgano o otro tejido, ¿no? Por tanto, desde la PNI se puede tratar cualquiera de esos órganos o tejidos, siempre teniendo en cuenta esta mirada como un poco termodinámica, por así decirlo, y en referencia a esto que te comentaba de la depresión, eh, tenemos que entender que cuando el sistema lleva una inflamación permanente en el cuerpo y esa inflamación llega un momento en el que puede pasar la barrera hematocefálica y empezar a hacer una pseudoinflamación a nivel encefálico, sin llegar a ser una encefalitis, pero una pseudoinflamación, empiezan a suceder cambios de conducta, empiezan a aparecer cambios en los neurotransmisores y los receptores de estos que pueden dar pues un síntoma como pueda ser X o una depresión, una patología como una depresión o otro tipo de problemáticas a largo plazo, como puede ser un envejecimiento prematuro del cerebro o patologías más degenerativas que tienen que ver también con procesos de neuroinflamación que se llaman, ¿no? Y que están muy vinculados, por supuesto, a todo este eje intestino-cerebro, a toda esa permeabilidad intestinal, a toda esa inflamación del intestino, a la posibilidad de parásitos, a la posibilidad de bacterias que sobrepasan esta barrera intestinal y esta barrera hematocefálica y llegan al cerebro. Es decir, la PNI ha traído todo este campo de investigación demostrada y que por un lado asusta y que es preocupante, pero por otro lado está muy bien porque tenemos muchas herramientas para poder atajarlo, desde lo inmunológico, desde lo metabólico, por supuesto desde lo social, desde lo mental o psicológico, ¿no? Entonces, se puede tratar casi cualquier tejido, casi cualquier órgano, siempre y cuando seas capaz de descubrir cuáles son los factores de riesgo, por así decirlo, y cuáles son los mecanismos fisiológicos que están puestos en marcha, que es lo que vengo a hacer en la consulta, ¿no? Y a partir de ahí encontrar cuáles son las herramientas y las estrategias que pones para ese paciente, que pueden estar, pues, dependiendo del caso, ¿no? Pueden ser estrategias más o menos nutricionales, más o menos bioquímicas, a veces tienen que ver más con hábitos o rutinas, con la presencia de la respiración o del ejercicio físico, cuestiones más metabólicas en otro tipo de situaciones, algún tipo de suplemento cuando hace falta una palanca de cambio para que suceda algo, para que catalice algo en el organismo, ¿no? Y todo esto va construyendo o va desactivando esos mecanismos inflamatorios o degenerativos que finalmente se manifiestan en el síndrome, el síntoma o la patología, sea neurológica, sea metabólica, sea de fertilidad, y que eso va a ser dependiente pues, de un poco de la carga hereditaria que tú traigas, del contexto que tengas, por así decirlo, y de los hábitos en los que estés desarrollando tu vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí intentamos siempre que podamos encauzarlo hacia qué, hacia lo biológico, hacia lo natural, hacia lo que tú estás preparado de forma orgánica, ¿no? Qué interesante lo que cuentas y lo que dices es cierto, es verdad que el cuerpo bueno, de hecho se nos sale del eje y yo creo que está muy salido del eje porque me atrevo a decir que lo sé por los datos del Colegio Oficial de la Psicología, pero que hay un elevadísimo malestar psicológico, no tanto trastorno mental. No hemos evolucionado tanto, no hemos crecido tanto en el trastorno mental cuando hablamos de salud mental, sí hemos crecido muchísimo en el malestar psicológico, lo que llamamos malestar emocional. Y desde la pandemia, pues nos hemos atrevido a poder decir, tengo ansiedad, cosa que antes era como, Dios mío, que no quede reflejado que tengo ansiedad, que sea, si acaso, un poco de estrés. Nos hemos atrevido a decir, no me encuentro bien, no me encuentro bien, tengo continuos pensamientos, estoy
muy, muy, pues ahora decimos rumiar, pero estoy continuamente preocupado, continuamente obsesionado, obsesionada. Entonces, todo esto afecta. Entonces, vemos, yo desde la parte psicológica, cuando me llega una persona que tiene un trastorno o un malestar emocional, un trastorno psicológico, incluso un trastorno mental, y me llega, pues, Ana, pues no puedo dormir, tengo problemas en las relaciones, me encuentro mal, tengo ansiedad, estoy continuamente con miedo. Es decir, no hace falta tener un trastorno para tener miedos, no hace falta tener un trastorno para ansiedad teniendo ansiedad, no hace falta tener un trastorno de obsesivo compulsivo por tener muchas preocupaciones y obsesiones. Es decir, se pueden tener, te pueden quitar salud, te pueden quitar vitalidad y no hace falta. Y luego al revés, gente que ya de base tiene un carácter alegre, tiene una persona, un temperamento agradecido, pero de repente pues no puedo dormir. Y no sé por qué no duermo, es que no duermo desde que era niño o niña. O realmente, pues es que tengo dermatitis crónica, o realmente tengo taquicardias, o estoy todo el día por los suelos, o tengo un trastorno del tiroides. Y claro, a raíz de ahí, tú puedes, esas pacientes generalmente no vienen al psicólogo primero, muchas pacientes que van a lo mejor pues, al dermatólogo, las derivan luego al psicólogo, o porque muchas dermatitis están provocadas por temas emocionales. Mm, pero qué importante saber lo que viene de abajo, perdona, y lo que sale de arriba del pensamiento. Entonces, claro, cuando hablo con Fernando y en esta visión tan integral coge la parte que yo no conozco, de decir, oye, es que puede haber una inflamación aquí, un tema, como acaba de decir el titular, ¿no? Que hay un tipo de depresión que es inmunológica, o sea, es decir, que es un trastorno inmune. Entonces, qué importante cuando de repente a lo mejor vas al origen, te tratas con algo que tampoco te va a dar ningún efecto secundario y empiezas a reorganizar tu organismo y empieza a funcionar la maquinaria. Entonces, claro, yo ahora te diría, ¿qué necesidades, Fernando, puede cubrir la psiconeuroinmunología o, por ejemplo, cuando te llega a ti un paciente por bajarlo a tierra, por poner algún caso, los casos más frecuentes que puedas tener o casos que nosotros a lo mejor podemos estar viendo en la consulta, temas de ansiedad, temas de trastornos intestinales, temas de efectivamente cursar un cuadro de estrés y de repente tener psoriasis, dermatitis, Claro. insomnio. ¿Cómo harías? Pues fíjate, porque y eso ya lo voy a unir con ese cartel que anunciaba esta mañana también un poco el directo, ¿no? Y es, parece que tenemos más claro, yo por lo menos tengo muy claro la influencia de lo que es la mente y lo que es el sistema nervioso en el organismo. Para mí esto es, posiblemente sea el psiconeuroinmunólogo que más lo tiene en cuenta, segurísimo. O sea, muchas veces para mí la alimentación o la nutrición no está en segundo lugar o sea, perdón, no está ni en primer lugar ni en segundo lugar, está en un tercer lugar porque cuando la influencia del sistema nervioso bloquea al páncreas para secretar enzimas o al estómago para secretar ácido clorhídrico o al intestino para poder absorber, el tema no es del tipo de alimento, de la nutrición, es una cuestión más psicológica que hay que intervenir en ello y hacemos intervenciones o hacéis intervenciones las profesionales para esto. Y parece que eso queda como que queda un poco más claro, ¿no? Cómo el cerebro, cómo el sistema nervioso puede cambiar lo que suceda en los diferentes tejidos. Y si no queda claro, pues que todo el mundo empiece ya a reencuadrarse en que esto es así, punto uno, ¿no? Y punto dos, quiero que le demos la vuelta, quiero que pensemos también que que cuando nuestro sistema nuestro organismo no funciona bien, hay una modificación del cerebro, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver de muchas maneras, como dije antes, de una manera puramente energética. Es decir, si tu metabolismo no es capaz de generar suficiente energía o si la energía que genera tu metabolismo la consume un gran sistema como es el sistema inmunológico porque tiene un parásito, una infección o una inflamación que mantener constantemente y por tanto no hay energía suficiente, el cerebro no permite el cambio y es una cuestión puramente biológica. No, es una cuestión puramente de supervivencia. Permite el cambio cuando hay energía para ello. Si no, el cerebro se reencuadra en un fenotipo que es puramente de supervivencia y es me mantengo aquí que con esto sobrevivo, pase lo que pase, aunque sea patológico, pero yo sobrevivo de alguna manera. Con lo cual, en ocasiones cuesta mucho que llegue el cambio, ¿no? Y la conducta que se manifiesta en ese tipo de pacientes pues puede ser pues falta de memoria,
memoria, falta de fuerza mental, apatía, niebla mental, no puedo pensar con facilidad, duermo mal y por más que tomo pastilla no logro dormir bien, estoy muy cansado y sin ganas de ver a nadie durante todo el día, tengo un tipo de pensamiento que no me permite ni siquiera pues no sé, hacer una actividad que me gusta o no soy capaz de recibir placer por esa actividad, ¿no? Entonces está la intervención psicológica, por supuesto, pero la parte que vengo a traer aquí también es esta otra, ¿no? Cómo cuando somos capaces de, desde lo bioquímico, desde el organismo, hacer que el sistema produzca buena cantidad de energía o que no consuma la energía que está malgastando y esta energía llega al cerebro, este cerebro puede utilizarlo para una modificación de conducta a favor, para tener menos miedo, para tener menos ansiedad, porque hay más energía y cuando tú pierdes energía tienes más capacidad de tener ansiedad, es así de fácil. Si oxigenas mejor, tienes más capacidad de pensar mejor. Si eres capaz de llevar más nutrientes al cerebro, tienes mayor capacidad de generar un tipo de dopamina o serotonina que no se genera de otra manera, o de liberar el receptor para que puedas llegar a ese neurotransmisor a ese destino. Pero esto solamente pasa cuando energéticamente a nivel inmunometabólico, el sistema es capaz de equilibrarse. Cuando está en patología, cuando está en desequilibrio, el cerebro también es un sacrificado, ¿de acuerdo? También es un sacrificado. Y ese sacrificio no siempre es una patología mental, también puede ser un desánimo, una ansiedad, un estrés con cualquier cosa que no me debería suponer estrés, etcétera, ¿no? Y esto es algo como que para mí es muy, muy importante. Y con esta respuesta, no sé si he llegado a responder lo que me has dicho porque se me ha olvidado la pregunta, pero bueno. No te preocupes. Sí, lo que yo te venía a decir es que nos contaras un poco eso, qué cosas podemos ver. Has hablado muy bien, me gusta mucho la relación mente-cuerpo, yo tiro efectivamente y me gusta, qué gracioso que digas que tenemos muy claro que la mente nos influye en el cuerpo, con lo que nos ha costado, con lo que nos ha costado a los psicólogos y a los profesionales de la salud mental, ¿no? Hablar de la mente y el cuerpo. Y fíjate el sentido que tiene brutal es que el cuerpo también te influye a la mente y a cualquier cosa. Y la mente al final es el motor central, pero el cuerpo es el que te lleva. Es decir, que son un 360 grados, que es que el cerebro no es más valioso que un hígado, te iba a decir que un hígado, que el hígado. Es decir, que es que cada uno tiene su función tan importante, tan vital, que yo creo que tienen inteligencias cada uno. El tema es que el cerebro al final es ejecutor, es un poco la CPU, ¿no? Y la que parece que toma la decisión, pero ya te digo que el hígado toma decisiones, el riñón toma decisiones, el corazón toma decisiones y van cambiando internamente. ¿Tú te imaginas, Fernando, que tuviéramos una máquina de medir y conforme nos vemos con los hábitos que hacemos a diario, la máquina nos escaneara y viéramos cómo el corazón va bajando de energía, el hígado a lo mejor se va contrayendo, el riñón va teniendo que trabajar a marchas forzadas, el cerebro te dice, uff, lo siento, estoy para lo mínimo, o sea, no puedo estar a otras, estoy para sobrevivir, no estoy viviendo. ¿Te imaginas, Fernando? Bueno, ahí sí que entraríamos en ansiedad directamente en cuanto lo ves, ¿no? Porque solamente pensar ese tipo de cifras, cuando tú traduces el organismo a cifras es tremendo, ¿no? Piensas que el corazón late al día 7.000, no, late al día no, mueve al día 7.000 litros de sangre al día, 7.000 litros, una bomba Increíble. así de pequeña, imagínate toda tu vida, día tras día, la cantidad de litros, ¿no? Sería imposible intentar imitar algo tecnológicamente como el corazón, ¿no? Entonces, pensar en convertirlo en cifras es algo que a mí se me ponen los pelos de punta, como podéis ver, solamente vamos, eso Lo de digo más pensar. como mecanismo de biofeedback, ¿no? De ser conscientes, porque como la razón necesita tanto alimento a veces para convencerse de algo y que no le suene a ciencia infusa, menos mal que ya hay papers, pero como digo yo, aunque no les gusten tanto, pero menos mal que hay para el alimento racional, para la gente que tira menos de intuición o tira menos de conexión o de escucharse y de estar conectado, ten en cuenta, y esto, Fernando y yo lo hablamos muchas veces, también parte de los pacientes de este tipo de cosas no tienen muy integrada la conexión con el cuerpo, entonces no perciben bien las señales corporales, no perciben bien el hambre, no perciben bien el sueño, no perciben bien, o lo perciben exagerado, o lo perciben poco, o no lo perciben. Entonces, claro, integrar todo esto. Te preguntaba, Fernando, sobre todo
antes, luego estamos hablando con Fernando Aparicio, ¿vale? Es un directo de psiconeuroinmunología y en tratamiento holístico para temas de salud mental. Y lo dejaremos grabado, sí. Para quien quiera hacer una pregunta, abajo hay un bocadillito con una pregunta para, para poder preguntarle a Fernando lo que desee. Lo que yo decía es, Fernando, es casos puntuales. Imagínate que te llega un caso o que yo te derivo un caso, una persona pues que tiene la energía por los suelos porque tiene un cuadro depresivo, que yo ya no sé si la propia baja energía le ha provocado más depresión o la propia depresión le ha provocado el cuadro, le ha provocado la bajada de energía y entonces efectivamente responde a no quiero un tratamiento para la depresión, pero sí algo que sea natural que acompañe a mi cuerpo, sí que quiero. Y entonces, si te llega un caso así, ¿cómo haríamos? Pues muy buena pregunta porque en muchos casos son así. Realmente la idea es hacer como una historia biopatográfica de ese paciente, intentar ver de dónde viene, ¿no? ¿Qué ha sucedido anteriormente? Y sabiendo lo que ha sucedido anteriormente, puedes entender por qué el organismo ha reaccionado o por qué el organismo se ha ido situando de esa manera en este momento. Saber qué mecanismos han ido encendiendo y qué mecanismos han ido sacrificando, se han ido quitando a favor de la supervivencia. Es una cuestión de especie también, ¿no? Entonces, una vez que vas sabiendo esto, una vez que vas conociendo cuál ha sido la historia de este paciente biopatográfica y qué ha sucedido en el organismo, puedes ver desde el momento actual qué mecanismos están más activos y puedes desactivar y qué mecanismos puedes activar, ¿no? Esta activación y desactivación de mecanismos las podemos hacer, las puedo hacer con diferentes herramientas, como te digo, desde macronutrientes, micronutrientes, enzimas, oligoelementos, sales, hidratación, horarios, ayunos, hormesis, luz solar, suplementos, fitoterapia, hidroterapia, diferentes tipos de técnicas, ¿no? Que van precisamente a esto, van a hacer que la energía de ese paciente, el metabolismo de ese paciente, el inmunometabólico, la energía vital, visto de manera más naturista, ¿no? De este paciente pueda más que aumentar, también como repartirse de una forma equilibrada y con ese reparto de forma equilibrada, el hígado depura mejor, el riñón genera menos tóxicos, el pulmón adquiere más oxígeno, la sangre llega mejor a todos los sistemas, el sistema digestivo se desinflama, evacúa correctamente y absorbe buena cantidad de nutrientes que son necesarios para esos tejidos o para el cerebro. Y a partir de ahí la persona empieza a tener un cambio de conducta y resulta que ahora le apetece más salir a la calle, le apetece hacer un mínimo de ejercicio físico que antes no podía con su cuerpo. Y resulta que esa persona duerme X mejor y se levanta X mejor. Y de manera paralela le apetece cocinar porque ve que con la cocina ahora conecta con su cuerpo, como tú decías, ¿no? Entonces, todo ese porcentaje, esos pequeños porcentajes que se empiezan a sumar al cabo del día, al cabo de la semana, enriquecen mucho la vida y revitaliza. O sea, para mí la palabra es que la persona revitaliza y cuando revitaliza ves la vida de otra manera. Y desde ahí, sea una patología más o menos metabólica, más o menos mental o desequilibrio, tienes más herramientas de cambio también, ¿no? Y de poder avanzar. Y esto que pueda sonar así como muy abstracto y muy grande, ¿realmente es pesado para el paciente? O al paciente tú le acompañas y vamos haciendo cambios como progresivamente, de manera que introducir estos nuevos hábitos o nuevas formas de hacer bueno, o nueva alimentación o incluso diferentes suplementos. Tú le vas acompañando para que no sea como, ahora, venga, ¿qué te vas con 12 botes de pastillas, Sí, sí. tres dietas y 8.000 acciones que tienes que hacer al día? Sí. Pues en eso soy muy obsesivo, muy meticuloso. ¿Por qué? Porque no puedo con ello, de verdad, tú lo sabes, Ana. Y no puedo con ello porque fíjate, yo vengo de la medicina natural, que en parte tiene acciones que no se pueden llevar a cabo en ocasiones, de lo duras que son, ¿no? Y luego con la psiconeuroinmunología hay acciones que a lo mejor tampoco se pueden llevar a cabo en la rutina de vida de todas las familias o de todas las personas. Entonces, mi obsesión en esto, y creo que lo que consigo también, es hacer un acompañamiento
acompañamiento fluido y contextualizado de las situaciones, ¿no? A veces no me hace falta ir al gimnasio todos los días, ni mucho menos. Me vale con que hagas 5 minutos de ejercicio al día. No me hace falta que compres los productos más caros de ecológico. Me vale con un tipo de alimentación durante unas semanas que procure que haya esa desinflamación, esa desparasitosis en el intestino, ¿no? No me hace falta que vayas a yoga todos los días, me vale con que le dediques X minutos a hacer unas respiraciones antes de dormir, ¿no? Para mí son muchas intervenciones pequeñas y muy orgánicas y muy fáciles de llevar a cabo las que construyen la remontada del caso, más que grandes intervenciones que sean súper impactantes, con dietas muy restrictivas y con cosas muy evidentes que en ocasiones pueden funcionar, pero en la mayoría de ocasiones se abandonan, no se pueden seguir, ¿no? Y bueno, no mi estilo, sinceramente. Entonces, creo que la medicina tiene que ser para todo el mundo, independientemente de si tienes mucha fuerza para llevarlo a cabo o no. Y la labor que voy a hacer con vosotros también es esta, la labor de contextualizar el caso y acompañar de una manera sutil, pero que haya cambios desde el primer día, por supuesto, que es lo que todos buscamos y por lo que el paciente viene a la consulta. Te lo he preguntado por eso, porque sé que cuidas súper bien a cada uno de los pacientes, porque sé que no les pides una exigencia elevadísima, pero sí empiezan a notar cambios desde el principio, es decir, que ese es como el primer ítem importante y sobre todo porque lo que tú has dicho es que a veces generar hábitos ya en sí es la propia dificultad. Entonces, cuando el paciente sale por la puerta es cuando empieza también el tratamiento y acompañar ahí pues es una labor maravillosa y yo creo que de gran maestría. Mira, nos preguntaban por aquí que una persona tiene un trastorno, dice que un trastorno mental parece que ser que es una alteración del sueño, un trastorno del sueño en la que habla por la noche. En esto podríamos hacer algo, ¿se podría hacer algo, Fernando? Bueno, es muy... Me la voy a jugar a hablar sin saber, lógicamente, sin conocer el caso, ¿no? Que Vamos no a debería ser. inventarnos, ¿no? Un poco el caso. Claro, vamos a inventarnos. Y yo por intentar aportar valor a todo esto siempre, pensad que hay casos muy característicos y siempre pongo ejemplos más particulares, pero que existen en el día a día y que nos encontramos en las consultas. Y es cuando un paciente, niño, adulto, se ve mucho en niños, por ejemplo, ¿no? Pero cuando un paciente tiene un determinado parásito, su conducta queda muy modificada hasta el punto de que puede estar hablando por la noche como consecuencia de esa infección, ¿no? Eso se ve muy claramente en los trastornos más psicológicos que, Ana, tú conoces, en niños tipo, pues esto, autismo, bueno, más que autismo serían como problemas más de conducta en niños, ¿no? En Ujú. general, Alteraciones están de vinculados conducta, a alteraciones de enuresis, conducta. encopresis, trastornos del Exactamente. sueño. Eso es, que está muy vinculado a la presencia de lombrices, parásitos, este tipo de helmintos, ese tipo de patógenos que modifican el comportamiento del cerebro y pasan cosas raras como esto, ¿no? Entonces podría ser una de las posibilidades. Fijaos que, entre comillas, tontería o qué locura, ¿no? Pero está más que comprobado, está más que estudiado y es una de las posibilidades. Entonces, puede que una carencia de una determinada vitamina, un determinado cofactor neurológico o del sistema nervioso, mejor dicho, pueda pueda hacer de que exista ese comportamiento nocturno, puede ser completamente. Pensar que si, ya te digo, es una cuestión como de neurotransmisores receptores, que si esto no se da por una carencia, porque no me falta la vitamina B9 o porque me falta la B2, que no sé, me invento, ¿eh? En un momento dado, esto no sucede y a partir de ahí todo un mecanismo se activa o se desactiva. Tenemos que pensarlo de esta manera, es decir, todo es posible, todo es individual, por supuesto, es decir, que en el caso de esta persona, de este paciente, serán unos mecanismos y posiblemente no sean los mismos que en otro, pero por supuesto que lo que sucede en el cuerpo humano tiene una justificación siempre y es cuestión de encontrar la causa. Es interesante. Hemos hablado mucho, bueno, hemos hablado generalmente de lo que puede ser depresión y ansiedad, pero mira, un tema que vemos que es la obesidad también, bueno, el estar fuera del normopeso, pero de una manera que no es saludable, es decir, de una manera en la que la persona pues sufre o no quiere o incluso tiene ataques de ansiedad por atracón
pues se calma, se sacia comiendo o al contrario, dice, no sé qué es lo que me está pasando, pero me estoy inflamando, me estoy hinchando. Y esto pasa mucho, sobre todo en mujeres. El otro día estaba en un evento y me dice una señora, mira, es que yo soy madre de una hija, bueno, tengo una hija y solo soy yo la que está en la atención y el cuidado. Y bueno, he desarrollado una ansiedad tremenda que me la calmo por las noches comiendo bollos. Y he engordado mucho y a su vez pues se me ha alterado un montón de cosas, ya no solamente que me ha bajado la autoestima, que no me veo bien, sino pues que se me han empezado a alterar otros patrones, pero no lo había asociado a la alimentación, a lo mejor hasta que he empezado a ver, pues yo qué sé, la psiconeuroinmunología, un vídeo, ¿qué podríamos hacer en este caso? Bueno, es un caso tan frecuente, Ana, es un caso tan frecuente en el que compruebas cómo la vida te sobrepasa en ocasiones, ¿no? Y como ese me encuentro sobrepasado, pues bueno, hago lo que puedo y cada uno compensa desde donde puede y compensa comiendo esos bollos o compensas, no sé, cada uno Bueno, desde hay donde gente puede. que con copas de vino y gente con otro tipo de... Me refiero que hay veces que lo que Hay haces es personas que tapar un están, poco el dolor, de alguna manera, es tapar el dolor, que los adolescentes lo hacen mucho ahora con la autolesión, es tapar el malestar, tapar el dolor y provocarte un placer momentáneo, tipo adictivo, dopaminérgico en este caso, a través de algo que encima le está engordando, que otras cosas te hacen otras cosas. claro, pues fíjate que para mí hay una clave, hay muchas claves, pero hay una que me gusta mucho utilizar y es como volver a señalizar al organismo, volver a señalizar a estos grandes sistemas que hemos hablado, al inmunometabólico, al nervioso, volver a señalizarle las otras rutas, las rutas más originales, las rutas más primitivas que estaban puestas en marcha antes que se pusieran estas otras rutas más desequilibradas o más patológicas. Cuando tú al organismo le señalizas esas otras rutas, enseguida tracciona. ¿Por qué? Porque es lo biológico, porque es lo económico para lo que estamos preparados. Pues llevamos aquí no sé cuántos miles de millones de años evolucionando para que esa ruta funcione como un tiro. Cuando no funciona como un tiro es porque te ha sido una ruta que funciona regulero, pero que te permite sobrevivir. Cuando señalizamos que esa ruta, que funcione en la ruta fundamental a nivel neurológico, a nivel endocrino, metabólico, de digestión, de lo que sea, es muy fácil que el organismo por sí mismo empiece a funcionar. Y tú te reencuadras rápidamente en, pues es que ya no me apetece, eso es lo típico en consulta. Hoy mismo tiene una consulta por la tarde, ¿no? Pues es que ya no me apetece comer en horas todo el tiempo, ¿no? Ahora desayuno, comida y cena y, joder, pues no paso hambre. Yo pensaba que tenía hambre y lo que tenía era como necesidad constantemente de ir a la nevera y comer, ¿no? Y la sed la he recuperado. Nunca bebía agua, pero es que ni teniendo la botella de agua. Y ahora entre medidas de las comidas tengo sed y bebo agua, ¿no? Y poco a poco empiezan a recuperar esos hábitos que no habían pensado ni siquiera que podían estar en ellos, pero es que están en ellos porque están en tu diseño y en tu programación humana como tal, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos que son innatos a nosotros y que se encienden de una manera como fácil y característica si sabes las teclas y esto es, vamos, esto es la gran fortuna que tenemos de poder recuperar siempre lo original nuestro y salir del desequilibrio. Eso es lo bueno, ¿no? Que se trabaja conociendo la patología, pero en pos de la salud tuya, la que viene de serie. Iba a preguntarte también, porque otro caso también suele ser mucho el no me concentro. Puede ser desde una persona mayor que me dice muchas veces, Ana, yo tengo unos fallos de memoria tremendos, pero voy al caso de los adolescentes, que hay muchos con muchísima impulsividad, que creemos que todo es un tema cerebral, pero como todo está unido, cuando sabemos realmente que la ínsula, que es una parte del cerebro, que es la que hace que te des cuenta de cómo estás, que tiene el sentido de la propiocepción y la interocepción, cuando nos damos cuenta que el cerebro en estrés, bien sea por cómo está tu organismo, bien sea por cómo estás psicológicamente, inflama ciertas partes y anula porque se ocupa en lugar de otras, cuando nos damos cuenta que no tenemos ese contacto con nosotros y hay niños que no se concentran, que tienen impulsividad, que actúan antes que piensan, que bueno, que tenemos ese miedo de, oye, pues si les pasa esto, ¿qué harán frente a un placer inmediato, como puede ser el abuso de sustancias, en las pantallas, todo lo que está hecho para ser súper adictivo, súper dopaminérgico? Y realmente vemos que además empiezan a fallar en los estudios continuamente y esto ya se empieza a montar un trastorno de conducta, el pez se muerde la cola y además, curiosamente, les suele gustar mucho también am, el dulce y el azúcar. Es decir, podría ser un cuadro prototípico de TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que a veces tiene hiperactividad, a veces no, pero cursan con impulsividad y con un déficit de atención y de concentración que se traduce generalmente en los padres en
qué mal va en el cole, qué desastre con los estudios, y Dios mío, cómo me preocupan los amigos que está eligiendo, las cosas que hace. ¿Qué podríamos hacer con esto, Fernando? Esto también puede tener un tema muy orgánico, ¿eh? Bueno, lo tiene un tema muy orgánico. A mí me sorprende mucho cuando voy a comprar en ocasiones al supermercado por la mañana, que está al lado de un colegio, y veo a muchos adolescentes que están casi todos con una lata de Monster, de Red Bull de estas gigantes, y con que es azúcar y cafeína a muerte, ¿no? Y con donetes, ¿no? Como almorzando toda la mañana es esto. Entonces, bueno, pues lógicamente la cantidad de azúcar y la cantidad de sustancias puede haber una modificación de la conducta, que haya una falta de concentración, una falta de memoria, pero es que luego, como digo, a nivel metabólico, la falta de energía, el no dormir bien, el no descansar bien, el que el intestino esté inflamado y permeable y no pueda absorber bien, y a partir de ahí hay carencias constantemente que no permite al cerebro pues el descanso nocturno simplemente, ¿no? O la concentración diurna o la motivación que hace falta. Entonces, la parte orgánica es muy importante también. Parece que la adolescencia pasa más desapercibido porque es un momento pues, de cambio más crítico a nivel mental posiblemente, pero lógicamente si la acompañas con unas virtudes o la acompañas con una parte física, orgánica, saludable, va a ser mucho más fácil que si todos esos ejes cerebrales se encienden al 300% por el tipo de alimentación o por el tipo de mecanismo fisiológico que está en el organismo. Es que es muy evidente cuando ves niños pequeños, por ejemplo, ves un niño a lo mejor con autismo y es muy fácil quizás ver el trastorno intestinal, porque es muy fácil verle las heces, los gases, los Eso es. dolores estomacales, la reacción al gluten, a la caseína, a la lactosa. Es muy fácil verle quizás esa alteración intestinal o incluso con ciertas cosas que comen, a poco que observes te das cuenta de la hiperactividad que cogen o Ujú. incluso la alteración de su propia conducta, el insomnio. Pero a lo mejor en casos más sutiles, como puede ser pues eso, un TDAH, los déficits de concentración, los temas de atención, mmm, desde pequeños, yo creo que observando un poco lo que comen, también nos damos, yo observando a mis pacientes, a mis niños, me daba cuenta que algo intestinal, algo orgánico pasaba, más allá, o sea, que luego estaba traducido mentalmente, pero me daba cuenta que venía del organismo, es decir, venía, claro, luego sus cumpleaños, o sea, que yo no digo que no, que Sí, pobrecitos, sí. ¿no? Que no lo pasen bien, pero bueno, hay alternativas, ¿eh? Hay alternativas también y cuando ellos van viendo que se encuentran mejor, entonces, desde pequeños, qué importante es también verlo, ¿verdad? Decir, oye, pues estoy viendo o no quiero que mi hijo pues se vea tan expuesto al azúcar o a los Sí, ultraprocesados. sí, sí, muy importante y más allá de ese cumpleaños, que está todo plagado de cumpleaños, o sea que hay muchos realmente, ¿no? A día de hoy. Pero más allá de ese cumpleaños está como el día a día, ¿no? Lo que construye, el terreno que se construye en ese niño. Y se construye un terreno en la microbiota intestinal con unas capacidades de generar unos neurotransmisores o se construye una microbiota que no tiene esas capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, en la rutina del día a día hay que luchar porque hay una alimentación muy sana y que de forma eventual, lógicamente, de forma puntual, haya permiso para que se relacione de la manera que se debe relacionar con otros niños en un cumpleaños y tomar gominola si hace falta, ¿no? Otra cosa es que hay una patología que te hace ser más restrictivo en estos momentos, ¿no? Pero por lo general hay que apoyar desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas a ese niño a que tenga un sistema digestivo, fundamentalmente un sistema digestivo muy sano. No podemos permitir barrigas hinchadas llenas de gas, no podemos permitir estreñimiento, no podemos permitir diarreas constantemente en un niño porque sea un Lombrices. niño. Lombrices, no podemos permitir esto en un niño porque sea un niño, ¿no? O porque tengamos normalizado ese tipo de sintomatología. Primero, por su momento actual, porque es una pérdida de energía, como digo, y segundo, porque estás construyendo un tejido y un metabolismo y un sistema inmunológico y una microbiota con muchas más papeletas hacia la patología o hacia la disfunción en el futuro. Entonces, no normalicemos los casos de sintomatología digestiva, por favor, en niños y prestémosle la atención que merecen para que no tenga repercusión en lo hormonal, en el caso de las mujeres cuando tengan 13 años y venga la regla con unos dolores inmensos o más adelante en infertilidad, etcétera. Esto es súper importante y de esta charla quiero que quien nos esté escuchando también tenga hijos o para ellos mismos, que le preste atención sí o sí a la sintomatología digestiva que siempre nos ha dicho que es el motor del organismo, es donde se fragua la salud del organismo y también del cerebro. Qué importante lo que estás diciendo y de verdad que sirva de mensaje común. Y bueno, pues podría hablar de los trastornos de conducta alimentaria también porque eres experto en nutrición, de las personas que deciden dejar de comer, qué pasa ahí. También, como ha dicho
Fernando, que es interesantísimo, los dolores menstruales, es decir, se está normalizando el síndrome premenstrual y esto yo no sé si estamos hablando de una aberración o de algo que hay que normalizar. No sé si es normal tener dolor. Yo te confieso que prácticamente toda mi adolescencia tuve unos dolores de regla y ovarios poliquísticos y cosas que, bueno, creo que también venían derivados de otras cosas orgánicas, una parte genética, pero otra parte era lo que yo hacía emocional y físico. ¿Verdad, Fernando? Totalmente. Fíjate, con este caso que has dicho de las dismenorreas, de los dolores menstruales, ¿no? O estos síndromes premenstruales tan Perdona, comunes perdona, Fernando. Gente que se queda 2 días en la en cama, la cama. que no pueden ir o que les dan medicación antidepresiva del bajón emocional que tienen. Sí, 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 total, pero muchísima gente. De esos extremos y sin ser ese extremo, pues el ibuprofeno cada ciclo menstrual y el malestar y meto en cama y no quedo y no puedo o todo lo que dijeron no puedo digerir o tengo muchísima hinchazón y muchísimo malestar o unos cambios emocionales que no me aguanto ni a mí misma, ¿no? O una tristeza tan enorme. Todo esto en un grado más modulado, más pequeño, es normal dentro del ciclo menstrual, todo se ha dicho. Aquí la línea que divide esto con lo patológico es la intensidad también, ¿no? Entonces, lo que no podemos normalizar son esas menstruaciones patológicas que vemos hoy en día y que tienen que ver en ocasiones precisamente con la cantidad de estrógenos, que estos estrógenos tienen que ver con el tipo de alimento o que tiene que ver con la mala depuración, la mala detoxificación de estrógenos, porque las vías hepáticas no funcionan bien por la propia alimentación o por el propio sistema nervioso, como Ana decía, ¿no? Sistema nervioso que están en una simpaticotonía, están más alterados y que mientras esté en ese formato, mientras que esté en ese fenotipo, obliga a que el sistema de hormonas produzca más estrógenos y sea más inflamatorio y haya más dolor, etcétera, ¿no? O sea, y esto creo que todo el mundo lo ha podido comprobar, o todas las mujeres lo habéis podido comprobar, como es un eje que funciona en dos direcciones también. Cuanto peor Y me la encuentro en mi menopausia, menstruación, Perdona, Fernando, perdona. sí, 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 cuanto peor me encuentro en mi menstruación, peor me encuentro mentalmente en ese síndrome premenstrual o viceversa. Cuando me encuentro muy mal mentalmente, también tengo un síndrome más inflamatorio. Efectivamente, y con la menopausia, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Esas pseudodepresiones o incluso estados depresivos, cuando empieza a alterarse fisiológicamente, no sé si eso podría ser paliado, tratado, acompañado desde tu experiencia como naturópata, como experto en PNI. Pues como es mi especialidad, el tema de salud hormonal y ginecología natural, sí. Sí es cierto que yo siempre tengo una frase y es que la menopausia se trata antes de la menopausia, Ah, qué ¿vale? bueno. Esto está clarísimo. Es decir, hay que intentar que no te llegue la menopausia y ahora me pongo a trabajar en la menopausia porque son mecanismos que llevan ahí 15, 20, 30 años. Entonces, es mucho más solvente, mucho más fácil hacerlo antes de que tengas la menopausia y liberarte de una mala menopausia, ¿no? Dicho esto, una vez que llega la menopausia y tienes síntomas desagradables, que pueden ser desde el insomnio, desde los sudores nocturnos, desde la pérdida, desde la ganancia de peso, desde el reparto de grasa de una forma que no te gusta, de una corporalidad que es muy diferente a la que tenías antes, desde algo cercano a la depresión, como tú decías, ¿no? Llegado ese momento, sí que hay herramientas paliativas que muchas tienen que ver con esto que te he dicho, ¿no? Con un reencuadre hormonal, un reencuadre metabólico, porque el metabolismo va a cambiar sí o sí en ese momento, y el sistema inmunológico y nervioso también tienen que ser los que acompañen a ese metabólico, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer intervenciones que faciliten esa menopausia, esa plenopausia, como me gusta llamarla, aunque realmente hay que trabajarlo antes, ¿eh? Oye, Fernando, pues yo que estoy ya en edades de años previos, la Te semana que tienes viene, que en cuanto poner, habla de México, me voy a la consulta a verte, ¿eh? nos Nos ponemos con ello, claro que sí. ponemos con ello ya, porque además yo quiero no llegar a estar mal, efectivamente, porque yo quiero hacer prevención de las cosas, que creo que prevenir para mí es mejor que curar, aunque curamos, ¿eh? Pero Totalmente. prevenir, me parece, la medicina preventiva y el autocuidado me parece todo bueno, pues un regalo. Fernando, voy a leerte a ver si tengo la última pregunta. Vale, decía ¿cómo afecta al dolor de la regla? ¿Puedes explicar algo más? Bueno, yo no sé, veo que igual tenemos otro directo de eso. Mira, mira, pues yo creo Sí, que te voy a emplazar a un directo de psiconeuroinmunología y tu expertise con
patología hormonal, porque creo Mira, que la gente hormonal. está encantada con saber algo más de los trastornos premenstruales, de la llegada de la menopausia, de la parte de... También estaría aquí metida la infertilidad, también. Súper, súper, pues lo tenemos que hacer, de verdad, Ana, porque eso es un regalo que tenemos que dar al Sí, es público, que que me... tenemos que dar al ciudadano y al usuario, de verdad. Yo encantado de hacerlo lo antes posible, además, en cuanto podamos. Sí. Y yo voy a dar tips y os toca dar una fisiología sí o sí, muy, muy básica, pero para que entendáis. Y a partir de ahí unos tips para que sepáis cómo en tu día a día, qué cosas son las que van a afectar y pueden desafectar o pueden desarticular esos mecanismos. De verdad, Pues súper bonito, súper fácil para entender y para aplicar y es un regalazo de vida. Pues nos vamos a emplazar, porque como ya hemos cumplido el tiempo, nos vamos a emplazar con este compromiso en breve, antes de 15 días, si Fernando puede con su agenda, hacer un directo de salud hormonal desde esta perspectiva integral, desde la parte psicológica, la parte de la salud, de la psiconeuroinmunología, el tratamiento natural acompañando al cuerpo y donde efectivamente Fernando os va a hacer este regalo con tanta generosidad. Hemos hablado con Fernando Aparicio. Él es experto en psiconeuroinmunología, además de enfermero de formación, es naturópata, experto en nutrición y etc, etc. Y es colaborador de Vidas en Positivo. Entonces, si deseáis tener una consulta con él, ampliar más información, además de contactarle en su perfil, que es Punk Health Coach, podéis meteros en la página de vidasenpositivo.com y solicitar una consulta porque realmente, yo os lo digo, os puede cambiar la vida, es cierto. Fernando, ¿qué te voy a decir? No te veo porque hemos estado todo el directo sin Ya, vernos. Quien haya entrado ahora, que sepáis que Fernando y yo no nos estamos viendo por alguna cosa de estas de Instagram, pero nos hemos estado escuchando y te voy a dejar ahora que despidas antes de... Pero gracias, de verdad, de corazón, gracias. pues gracias, gracias a ti por dar esta oportunidad, gracias a todo el público por escuchar. Para mí es un placer y mi pasión. Y nos vemos en Vida en Positivo, por supuesto. Nos vemos ahí porque es necesario sí o sí la prevención y es necesario sí o sí quitarnos de la normalización de este bajo rendimiento, de esta baja energía, de estos procesos mediocres en los que muchas veces estamos y no nos damos cuenta. Y todos necesitamos a día de hoy acompañamiento, cada uno de nosotros, y Vida en Positivo lo construye desde este lugar tan, tan bonito, Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Estoy feliz de que estés de colaborador porque además los pacientes lo agradecen y mucho. Cualquier cosa, ahí tenéis en Vidas en Positivo y a Fernando Aparicio. Un Nos beso a vemos. todos, Chao, un chao. abrazo Chao. y nos vemos muy pronto para el directo que nos hemos eh, prometido y comprometido con mucho cariño de salud hormonal. Que tengáis un feliz descanso y una feliz semana. Adiós a todos.